Selected. Bueno, entonces vamos a empezar un nuevo estudio de Romanos. Vamos a estar en el libro de Romanos. Acuérdense que todavía nos faltan algunos capitulitos, 2, 3 capitulitos del libro de Números. Luego lo vamos a estar viendo. Pero ahorita vamos a entrar en un nuevo estudio de Romanos. Dios quiera que podamos terminarlo. El libro de Romanos. Vamos a ir a Romanos porque es bien importante ir conociendo cada libro de la Biblia. Y nos faltan también las parábolas. ¿Se acuerdan que de las parábolas? Nos hace falta ese también. Les voy a leer un poquito del libro de Romanos. Es la carta más extensa e influyente escrita por Pablo en Corintio, aproximadamente en el año 58 después de Cristo. Ahí les va. La destinó a los cristianos que vivían en la capital del Imperio Romano. La destinó a los cristianos que vivían en la capital del Imperio Romano. Pablo elabora este tratado teológico y presenta su postura doctrinal. Romanos es uno de los libros más cruciales de la Biblia. Su tema principal es la justificación por la fe. Algunos creían que los judíos tenían preeminencia con respecto a los gentiles. Pablo señala que Dios es justo. En vista de que todos pecaron, tanto judíos como gentiles, ninguno es superior a los ojos de Dios. Ninguno es superior a los ojos de Dios. El contenido de esta epístola desarrolla diferentes aspectos doctrinal, dispensacional y práctico. Entonces ahí está la carta la destinó a los cristianos que vivían en la capital del imperio. Ese es un poquito nomás de lo que dice aquí la Biblia del libro de Romanos. Y vamos a ir a los Romanos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Nomás déjenlo, sí, aquí está. Entonces, vamos a ir al 1:1. Fíjense lo que dice Romanos 1:1. Vamos a ver si podemos hacer 2 capítulos, o no sé, a donde lleguemos. No sé qué horas son, 7:50, salimos a las 8:30. Entonces vamos a empezar con Romanos. Dice ahí en el versículo 1. A ver, léalo, Cacho. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahí está. Ahora, aquí entonces empezamos. Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces, Pablo, o sea que vamos a empezar este estudio, ¿ok? De los Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces, era un siervo. Pablo era un siervo de Jesucristo, ¿ok? Y luego dice, llamado a ser apóstol. ¿Ok? Llamado a ser apóstol. Entonces, acuérdense que para ser apóstol tenía que haber 2 requisitos. A ver, ¿alguien sabe los 2 requisitos? Tuvo que ver a Cristo, ¿no? Tenía que ver a Cristo. ¿Y el otro? Ser llamado por Dios, ¿verdad? Ser llamado por Dios. Entonces, tú querías ser apóstol, tenías que haber visto a Cristo y ser directamente llamado por Cristo. Entonces, no todos pueden ser apóstoles en su sentido de lo que es un apóstol, ¿ok? Porque los apóstoles, pues nomás fueron los que escogió Cristo, incluido Pablo. Entonces, los únicos que eran apóstoles de Cristo eran los que escogió Cristo. Entonces, por eso dice Pablo, llamado a ser apóstol, ¿verdad? Llamado a ser apóstol. Pero fíjense que hay una palabra que dice apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, no voy a ir a la carrera porque este es un estudio. Va a ser todo el libro. Vamos a estar aquí unos cuantos tiempo. Pero es bien importante. Apartado para el Evangelio de Dios, ¿ok? Ahora, en la Biblia tenemos 3 veces cuando Pablo fue apartado. Y también tenemos 3 personajes que fueron apartados también desde el vientre de su madre. A ver, ¿alguien sabe? Jeremías es uno. Pablo es otro. ¿Quién más? Moisés. No, Moisés no.
¿Quién más? Fue apartado desde el vientre de su madre. A ver, alguien quien le ayude al cacho. ¿No? Juan el Bautista, exactamente, ahí. Si ven, la gorda de volada, ¿eh? Va a querer $1. Entonces ahí está Pablo, Juan el Bautista y Jeremías, son los tres. Ahora, Josías, acuérdense, Josías fue profetizado 300 años antes de que naciera. Fue profetizado, pero apartados fueron antes de nacer, desde el vientre de su madre, estos tres personajes. Entonces Pablo fue apartado 3 veces, por así decirlo, o en 3 ocasiones. Ok, entonces ahora, es bien importante, acuérdense que la enseñanza que les dimos de la predestinación, ¿sí se acuerdan? Entonces, para eso, Romanos, acuérdense que siempre partan del libro de Romanos del capítulo 8, 29, cuando dice, a los que antes conoció, ¿qué? También, ¿qué? Los predestinó. A los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, ¿la predestinación está antes de ser salvos o después? Después, exactamente. Acuérdense que la predestinación es como diciendo, Dios, oh, ya veniste a mí, entonces ahora sí te voy a dar esto. Te predestino para esto. ¿Sí entendamos? Y no es en todo el sentido de la palabra, ¿eh? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas van a desobedecer. ¿Ok? Si no, haz de cuenta que el Señor predestina, le dice, yo te voy a predestinar para que tengas una herencia en el cielo. Si es grande, si es pequeña, si es más cerca de Dios o más lejecitos de ahí del trono de Dios, todos esos detallitos ya es dependiendo qué tanto hagas tú por Él, ¿entendemos? Entonces no es en todo el sentido de la palabra, sino por ejemplo, como eres predestinado para que seas hijo de Dios, tienes esa posición, ¿ok? Entonces, Pablo, cuando en la eternidad pasada, una vez una persona me dijo, bueno, tú que hablas de la eternidad pasada, no estabas allá, ¿verdad? Entonces, pero es tan sencillo, o sea, que la Biblia dice bien claro, o sea, desde la eternidad pasada, cuando acuérdense, ya vimos eso, cuando Cristo murió, cuando Cristo conoció en la eternidad pasada, ¿se acuerdan? Ya vimos eso, o sea, no es que estuvimos allá, pero la Biblia nos habla de eso bien claro, como cuando dice que Cristo fue muerto desde antes de la fundación del mundo, o sea, en la eternidad pasada, pues, así se le dice. Entonces, ¿estamos entendiendo? Entonces, allá, cuando Dios conoció que Pablo sí iba a venir en algún tiempo de su vida, ¿verdad? O sea, él conocía que iba a venir a Dios. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Te voy a apartar para el ministerio. O sea, desde antes te voy a apartar, porque yo sé que vas a venir a mí. Entonces, te voy a apartar. Ahora, acuérdense, bueno, ahorita vamos a ir a ver las 3 veces donde Pablo fue apartado. Acuérdense que Dios sabía, no es que lo apartó desde la eternidad pasada, sino que sabía que iba a venir Pablo a él, entonces lo escogió para darle una posición, ¿sí entienden? Ok, entonces la primera vez cuando Pablo fue escogido, vamos a ir a Gálatas 1:15, porque aquí dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, apartado para el evangelio. Entonces, si ustedes notan aquí en Romanos 1:1, fíjense lo que dice, yo lo aparté para el evangelio. ¿Sí entendemos eso? Pero si ustedes se fijan que no dice para la salvación, sino lo aparté para el evangelio, y para el evangelio es para que predicara el evangelio. Por eso le digo, no vamos a ir recio, léanle Gálatas 1:15, hasta donde lleguemos a las 8:30, ahí paramos. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahí está. Pero cuando agradó a Dios que me apartó, ahí está, me apartó, ¿sí ven? Ahí está, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ahí está. Porque dice que lo llamó por su gracia.
¿ok? Entonces, y luego dice en el 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. Entonces ahí está. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. O sea que Pablo fue apartado desde el vientre de su madre. Entonces cuando lo apartó Dios dijo, acuérdate, mira, haz de cuenta, aquí fue apartado Pablo, pero aquí Dios lo conoció. Dios conoció que él iba a venir a él en algún tiempo de su vida. Él iba a venir a Cristo. Porque acuérdate, Dios no hace nada en contra de la voluntad de la persona para la salvación, ¿ok? Para la salvación, ¿ok? Entonces, ¿sí entendemos? Para la salvación. Haz de cuenta que Dios no salva a nadie en contra de su voluntad, ¿ok? Entonces, para la salvación no es así. Para el servicio es diferente, pero para la salvación, entonces, Dios sabía que Pablo en algún tiempo de su vida iba a venir a él. Entonces, lo apartó para el evangelio. Yo sé que vas a venir a mí. ¿Se acuerdan? Por los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, aquí Pablo está diciendo en Gálatas 1, dice, me apartó desde el vientre. ¿Ok? Pero, ok, fíjense, lo apartó desde el vientre, pero ¿dónde lo conoció? ¿Dónde lo conoció? A ver. ¿O desde cuándo lo conoció? Desde la eternidad pasada, exactamente. Acuérdense, cuando una persona va a ser salva, Dios ya la conoce desde la eternidad pasada. ¿Sí entendemos eso? Entonces, desde la eternidad pasada, Dios ya conoce quién fue salvo y quién no. Ya Él ya conoce, haz de cuenta que Él ya miró todo. Porque, haz de cuenta, el Apocalipsis, fíjense el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis es una cosa que va a pasar, ¿ok? Es futuro, pero que ya pasó, ¿ok? Pero no ha pasado. ¿Cómo está eso? Okay, el Apocalipsis es una cosa que va a pasar, pero que ya pasó, pero que no ha pasado. Entonces, ¿así ven el asunto? ¿Por qué? Porque delante de los hombres el Apocalipsis va a pasar, ¿ok? No ha pasado. Pero delante de Dios ya pasó, porque ya se lo reveló a Juan. Si no Juan no lo haya mirado, porque Juan dice, yo vi esto, lo que pasó. O sea, Dios ya se lo enseñó a Juan cómo iba a pasar. Y por eso Juan lo escribió. Entonces, el Apocalipsis ya pasó delante de Dios y Juan lo escribió. Y luego dice, quedó así. Y luego, ¿se acuerdan que dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios? O sea, ya pasó todo. Haz de cuenta que todo ya pasó. Pero para nosotros como hombres no ha pasado. Pero Dios ya lo miró que pasó. Pero no ha pasado. Y va a pasar para nosotros. Ahora sí entendemos más o menos. Entonces, por eso es que les digo, a los que antes conoció, él en la eternidad pasada, Él conoce. Entonces, Dios conocía que Pablo iba a venir a Cristo en algún momento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando Cristo se le apareció, Pablo pudiera haber dicho, ¿sabes qué? No quiero nada contigo, ¿verdad? No quiero nada contigo. Sin embargo, Pablo lo aceptó. Entonces, la primera vez que Pablo, Dios lo apartó desde el vientre, ¿ok? Para el servicio, ¿ok? Para el evangelio, para predicar el evangelio. Lo apartó para predicar el evangelio. Entonces, en Gálatas 1:15 tenemos que Dios apartó a Pablo, ¿para qué? Para el servicio. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces lo apartó para servicio. Entonces, ¿desde cuándo? Desde el vientre de su madre. ¿Estamos entendiendo? Ahora, la siguiente vez que lo apartó, fue exactamente cuando él fue salvo. Exactamente cuando él fue salvo. Haz de cuenta que allí no es que lo apartó desde, por así decirlo, como para salvación, sino que
Haz de cuenta que allí todos somos hechos santos, o sea, santos es separado, o sea que en todos los que aceptamos a Cristo somos separados para Dios, ¿ok? Para Dios, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, vamos a ir ahí a ver, veo bueno, sí, 1, 2, 3, en Hechos 9:15, entonces lo apartó en su nacimiento, lo apartó en el camino a Damasco, 9:15, Hechos 9:15, el que lo tenga, léale. El Señor le dijo, ve porque mi instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Ahí está, porque dice, ve porque instrumento escogido me es ¿ven? El instrumento escogido me es Entonces ahí Dios lo escogió. Entonces lo escogió en su nacimiento, lo escogió en el camino de Damasco, y por último vemos que también lo escogió cuando lo llamó al ministerio. Lo escogió cuando lo llamó al ministerio. Entonces dijo, tú me vas a servir. En el vientre de su madre dice, tú vas a servirme a mí, y cuando fue salvo, tú ya eres mío, y ahora me vas a servir. Entonces, en el vientre de mi madre dice, haz de cuenta que le dijo, o sea, tú vas a ser mío, porque yo supe que sí me escogiste a mí como Salvador. Entonces, tú vas a ser mío, y dice, tú vas a ser mío cuando fue salvo, y ahora tú vas a ser mío en cuestión de servir, o sea, tú me vas a servir. ¿Sí estamos entendiendo? ¿O ya nos confundimos? Fíjense lo que dice ahí, en Hechos 13, 1 y 2. Hechos 13, 1 y 2. Que lo tenga, léale. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Bueno, el del 2 para el tiempo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahí está, apartarme, ahí está. Apartarme. Entonces hubo 3 veces cuando Dios apartó a Pablo desde su nacimiento, desde el vientre de su madre, cuando iba camino a Damasco, y lo apartó para el ministerio también, ¿verdad? Lo apartó para el ministerio. Entonces, hubo 3 ocasiones en las que Pablo fue separado, apartado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ahora sí vamos a Romanos. Entonces, cuando dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, ¿sí ven? Apartado para el evangelio. Entonces vemos que hay otras 2 veces en las que Pablo fue apartado. O sea, fue apartado 3 veces. Una para el servicio, ¿verdad? Una desde su nacimiento, y otra es cuando vino a Cristo. ¿Sí entendemos eso? Entonces, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿verdad? Para el evangelio de Dios. Versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Ok, entonces aquí fue apartado, dice la Biblia, para el evangelio de Dios. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Para el evangelio de Dios. Entonces, fue apartado para el evangelio de Dios. Aquí vemos en el 1:14, fíjense lo que él dice. Acuérdense que él fue apartado para el evangelio de Dios. Ahora léanle 1:14. Aconteció en Iconio que entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron
Ahí es 1:14. Hechos. No, Romanos. Romanos 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ahí está. Entonces, acuérdense que ¿para qué Pablo fue apartado? Para predicar el evangelio, exactamente. Y entonces, en el versículo 14, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Saben de qué era deudor? De predicar el evangelio. Entonces, él se sentía en deuda con aquellas personas que por así decirlo, de alguna manera, habían sido partícipes. Entonces, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Por qué? Porque en realidad Pablo le debía a Cristo, ¿verdad? Entonces, es como nosotros le debemos a Cristo todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ahora tenemos que ir a predicarle a los otros, ¿verdad? Somos deudores, ¿verdad? ¿Sí entendemos? Entonces somos deudores de predicar el evangelio, es lo que estaba diciendo Pablo. Entonces dice, yo fui apartado para el evangelio, pero yo soy deudor del evangelio. Yo soy deudor de predicar el evangelio. Entonces, porque Pablo tenía que predicar el evangelio porque era deudor. ¿Sí entendemos eso? Entonces, él había sido apartado para el evangelio y era deudor del evangelio, de predicar el evangelio. Pero fíjense, el versículo 15, léanle el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahí está. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Pronto estoy a anunciaros el evangelio. En cuanto a mí, dice. Ok, en cuanto a mí. Entonces dice, en cuanto a mí, yo estoy pronto para anunciarles el evangelio. Yo fui apartado para predicar el evangelio. Yo soy deudor del evangelio. Y dice, y estoy presto para predicar el evangelio. O sea, el presto quiere decir que está listo, pues. O sea, que cuando le toca predicar, predica. O sea, que cuando debe de dar folletos, da folletos. O sea, que estaba presto, estaba ahí, pues. ¿Sí entendemos eso? Entonces, eso es lo que estaba diciendo Pablo. Dice, yo soy deudor de predicar el evangelio. Yo debo de predicar el evangelio. Soy deudor del evangelio. Porque dice, yo fui apartado para el evangelio. Entonces, yo soy deudor. Y luego dice, yo estoy presto también. O sea, yo estoy listo para predicarlo. ¿Sí entendemos? Entonces, léanle ahí mismo el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí está. Entonces, ahora fíjate lo que está diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. O sea, yo estoy presto para predicar el evangelio. Yo soy deudor al evangelio y no me avergüenzo del evangelio. O sea que dices, yo puedo ir a donde sea a predicar el evangelio y no me avergüenzo. Muchas veces es lo que pasa, de que uno mismo, si uno no tiene cuidado, el diablo lo empieza a uno, no, pues qué van a decir de ti, ¿verdad? Tú ni sabes predicar, tú apenas esto y ni sabes ni leer y ahí está el diablo, ¿verdad? Y hasta uno le está diciendo al diablo, sí, ¿verdad? Diablo, ¿y qué más? No, pues luego, es más, estás así, estás asá. Y entonces uno empieza a creerse al diablo, pero aquí Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. O sea, yo voy a predicarlo, yo voy a enseñarlo, yo voy a decirlo, yo estoy presto. Es más, yo soy deudor y para eso yo fui escogido. ¿Sí entendemos eso? Entonces Pablo está diciendo que no se avergüenza de predicar el evangelio. Aquí nomás en este puro capítulo 1, no se avergüenza de predicar el evangelio. ¿Sí ven el asunto? Bien importante eso, porque no me avergüenzo del evangelio. Y luego dice, el evangelio es poder de Dios.
¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Aquí dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ese es el poder. ¿Sí ven? Por eso es que él no se avergonzaba. Entonces, bien claro ese asunto. Entonces, acuérdense, estas cosas de Pablo, a ver, díganme. Número 1, Pablo, ¿qué? Fue apartado ¿para qué? Para servicio, Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué dice ahí? para evangelio, Para el evangelio. Pablo fue apartado para el evangelio. ¿Qué más? El segundo. No se avergonzaba del evangelio. Sí, ese es el cuarto. Bueno, sí, también. Entonces van 2. ¿Pablo qué? Estaba presto En deuda. y también estaba en deuda. Entonces, esas 4 cosas las vemos en el capítulo 1, que Pablo era apartado para el evangelio. O sea, Pablo entendió que era apartado para el evangelio. ¿Ok? Y Pablo entendía que era deudor. Por ejemplo, tú también les debes a aquellos que te predicaron la palabra de Dios. Aquellos que fueron a buscarte a tu casa. Aquellos que te trajeron a la iglesia. Aquellos que te hablaron. Aquellos que invirtieron en ti. Entonces tú eres deudor. ¿Por qué? Porque alguien invirtió en ti tiempo, invirtió energía, invirtió dinero, quizás, invirtió muchas cosas. Entonces tú eres deudor a ellos. O sea, tú debes, ¿sí entendemos eso? Entonces, Pablo entendía que él era un deudor. Entonces, por eso, pues yo soy deudor de predicar el evangelio. Yo tengo que predicar el evangelio porque soy deudor. Pero también decía, estoy presto. Estoy listo, lo voy a hacer. Entonces, él estaba presto y luego dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Entonces, no se avergonzaba del evangelio. No se avergonzaba para nada del evangelio. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ahí vemos que el evangelio es el poder de Dios. El evangelio produce justicia. Y el evangelio dice bien claro, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, seguimos adelante. ¿Ya se entendió más o menos eso? Ok, entonces eso es lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 1, desde el 1 al 17, ¿verdad? Pablo está diciendo todos esos puntos. Ahora seguimos adelante. ¿A qué hora son? Bueno, ya casi, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok, entonces, seguimos en el asunto aquí. A ver, dice ahí, léanle el 18. Léanle el 18. porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que deleiten con injusticia. Detienen con injusticia la verdad. ¿Otra vez? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Okay. Entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Okay, se deja ver, se revela. Entonces tú, haz de cuenta, aquí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, o sea, se deja ver, o sea, tú la vas a poder ver la ira de Dios, ¿verdad? Contra toda impiedad, o sea, contra los pecados, contra la persona de Dios y contra su voluntad de Dios, toda injusticia. Entonces, la primera vez que nosotros podemos ver la ira de Dios, que Dios nos la deja ver, que Él está irado, es en la palabra de Dios. Aquí en la Biblia nos dice Dios que Él está irado. Fíjate lo que dice ahí en Juan 3:36. Juan 3:36. El que lo tenga, léale. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí ven? La ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí, ¿sí ven que dice vida eterna? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. O sea, ya está sobre él la ira de Dios. Ok, haz de cuenta que, ¿se acuerdan que Cristo bebió la ira de Dios? Entonces, pero la ira de Dios está sobre él. ¿Ven? Entonces ahí podemos ver, ¿cómo podemos ver la ira de Dios? Ahí está, el que no acepte a Cristo, el que no crea en Cristo. Acuérdense de esto. Fíjense, lo que manda al infierno a la gente, no son sus pecados o su montón de pecados, ¿ok? Lo que manda al infierno a la gente no son sus pecados, sus puños de pecados, sino, ¿saben qué es? A ver, ¿alguien? No creer. Exactamente, no creer en Cristo. Ese es el pecado, por así decirlo, el pecado que manda al infierno, el no creer en Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, entonces tú dirás, ¿y los otros pecados? Los otros puños de pecados. Entonces, ¿qué pasa con los otros puños de pecados? Si los otros puños de pecados no mandan al infierno a la gente, sino el pecado de no recibir a Cristo, ese es el pecado. ¿Ok? Entonces, los otros pecados, ¿qué pasa? A ver, ¿alguien? ¿Qué pasa con los otros pecados? ¿O para qué son entonces? ¿O qué Dios va a hacer? Bueno, con los otros pecados, fíjense bien, los otros pecados no es que te manden esos al infierno, pero lo que esos pecados van a hacer, acuérdate, una persona incrédula comete un montón de pecados, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta, vamos a suponer que cada dedo representan 1,000,000 de pecados de una persona. 1,000,000 de pecados, cada dedo. Pero el pecado que lo mandó al infierno fue, ¿qué? No creer. Que no creyó en ¿quién? En Cristo, ¿ok? Entonces, este pecado lo mandó al infierno, el no creer en Cristo. ¿Ok? Este pecado, el no creer en Cristo. Entonces, ¿estos pecados para qué sirven? ¿O para qué van a ser? ¿Saben para qué van a ser estos? ¿Para qué? ¿Para qué? Para medir el entrada de tu castigo. Exactamente, ese es, porque, o sea, quieren, el no recibir a Cristo determinan el lugar a donde se va la persona. Ese es lo único, determinan el lugar a dónde se va. El puño de pecados determinan el grado de castigo, ¿ok? Entonces, por eso es que cuando una persona se salva, por ejemplo, una persona me decía, es que cuando tú vengas a Cristo, dice, el Espíritu no entra a tu corazón, sino tu corazón no está limpio. Y le dije, ¿qué? ¿Cómo que el Espíritu Santo va a decir, no, este corazón no está limpio? Sin embargo, ¿qué es lo que lo limpia? Es el Evangelio. Es Cristo mismo. ¿Sí entendemos? Cuando se arrepiente de creer en ídolos y recibe a Cristo. Y si entendemos eso, entonces de ahí para adelante queda sellado. Entonces queda lavado. Imagínense que tu corazón quedara lavado con tu arrepentimiento nomás. Entonces, ¿dónde está Judas? ¿Judas se arrepintió o no? A ver, ¿alguien? Sí, se arrepintió Judas. Entonces, si el arrepentimiento te limpiara, ahí Judas estuviera en el cielo. Sin embargo, el arrepentimiento no te limpia. El arrepentimiento es arrepentirte. ¿Y quién es el que te limpia? ¿Exactamente qué? No, sí, pero alguien más. Sí, es Cristo. La sangre de Cristo, acuérdense. O sea que más claro es la sangre de Cristo, es la que te lava. La Biblia nos enseña eso. O Cristo, pues. Entonces, no te limpia tu arrepentimiento, te limpia la sangre de Cristo, te limpia. Por eso dice la Biblia, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces el arrepentimiento
Es decir, no voy a confiar ya en mis ídolos, sino o en mí mismo, sino en Cristo, porque el Cristo vino a morir por mí. Entonces, el creer en Cristo determina qué lugar vas, y los otros puños de pecados determinan cuánto vas a ser castigado. ¿Sí entendemos eso? Entonces, cuando una persona te diga, es que si no te arrepientes de todos tus pecados, ¿por qué? Porque cuando tú vienes a Cristo no te acuerdas de todos los pecados que hiciste. ¿Qué tal si se te olvidaron 2, 3 por ahí? Y te quedan sin perdonar esos. No. Cuando vienes a Cristo te arrepientes de haber confiado en otras cosas y confías en Cristo. Y de ahí para adelante quedas sellado, quedas lavado, y de ahí para adelante es otra cosa. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Ok. Entonces vemos que la ira de Dios se revela por medio de la palabra de Dios, y la ira está en el que no cree, en el incrédulo. Segunda cosa, ¿en dónde vemos la ira de Dios? En la cruz del Calvario. No vamos a ir para allá para cuestión de tiempo. Pero ¿se acuerdan que Dios castigó a Cristo? O sea que puso todo ahí. Vamos a ir a Mateo 27:46. Mateo 27:46. Ahí vemos lo de la ira de Dios. Mateo 27:46, el que lo tenga leer. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué me has desamparado? Entonces, entonces ahí dice, Elí, Elí, lama sabactani, este es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cerca de la hora novena, Jesús clamó, a ver, no sé si es este. ¿Por qué me has desamparado? Entonces, pero hay otro versículo donde dice que bebió la ira de Dios, o la copa que era la ira de Dios. Entonces, no me acuerdo dónde está, a ver, no me acuerdo, pero, o sea que en la cruz del Calvario, cuando Cristo muere, allí es cuando toda la ira de Dios, es vaciada la ira de Dios en Cristo. ¿Sí entendemos eso? O sea, que Cristo llevó la ira de Dios. O sea, en Cristo en Cristo se sentó la ira de Dios. Cristo pagó la ira de Dios. Por eso él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es cuando Dios se volteó para otro lado. Entonces, eso es tan profundo, esa cosa que pasó. No sabemos exactamente qué es lo que pasó en esas 3 horas. No sabemos qué exactamente pasó en esas 3 horas cuando Dios desamparado de Dios. Eso está profundísimo, que quizás ni en la eternidad lo vamos a entender lo que hizo Cristo. Imagínense Cristo mismo, fíjense lo que dice, ¿por qué me has desamparado? O sea, imagínense Cristo no saber, dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Sí entendemos? Entonces, imagínense decir eso Cristo. O sea porque en ese rato estaba pagando por el pecado. Entonces, la ira de Dios la vemos ahí. Número 3, donde podemos ver la ira de Dios en el mundo natural o terrenal, pues. Por medio de terremotos, tornados, hambres, fuegos. Todo eso podemos ver la ira de Dios. ¿Ok? Ahí podemos ver la ira de Dios. Entonces, por eso volvamos a Romanos, ya para terminar. Romanos ahí dice, porque la ira de Dios se revela, ahí está. O sea, sí podemos ver la ira de Dios, lo enojado de Dios, sí podemos ver, lo podemos ver en la Biblia, diciéndonos que el que no cree en Cristo, Dios está enojado con él, la ira de Dios está. Lo podemos ver cuando Cristo murió, que Él llevó la ira de Dios, Él pagó la ira de Dios. Y lo podemos ver en el mundo terrenal, en terremotos, en marimotos, en tornados,
en hambres, en enfermedades. Entonces vemos la ira de Dios por todos lados. ¿Sí entendemos eso? Podemos ver la ira de Dios, por eso dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Desde el cielo se revela. ¿Verdad? Entonces ahí está bien claro. Ahí está bien claro que la ira de Dios se revela por todos lados. Ustedes pueden ver la ira de Dios que haz de cuenta que sí está, ¿no? Pues Dios está irado, pues. ¿Sí entendemos? Entonces la podemos ver en la Biblia, la podemos ver en Cristo, porque Cristo llevó la ira de Dios. Y en la Biblia, porque la Biblia nos dice que el que no cree en Cristo, Dios está enojado con él. Y podemos verla en todos los acontecimientos que pasan en el mundo, desde hambres, desde terremotos, desde maremotos, desde tornados, desde lluvias, inundaciones. Todo eso es la ira de Dios. Todo eso es la ira de Dios. Quemazones es la ira de Dios. Enfermedades incontroladas, esa es la ira de Dios. Todo eso es la ira de Dios. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, ahora en el COVID, dicen, no, pues que el COVID fue hecho por alguien, ¿verdad? Pero aunque haya sido hecho por alguien, ¿ustedes creen que Dios podría haber dicho no? Claro que sí. Claro que Dios podía haber hecho que a nadie le toque. De hecho, Dios podía hacer que nadie se enferme, ¿verdad? Pero vemos que, sin embargo, Dios permitió que pasara todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo usa? Para su propósito. Porque haz de cuenta que el COVID que mató un montón, ¿no es el COVID como un diablo también? Que el diablo no hace todas esas cosas. El diablo trae enfermedad, el diablo tienta, el diablo mata, el diablo hace todo eso. Entonces, haz de cuenta que, y Dios al diablo, haz de cuenta que ahorita no le hace nada, sino lo deja. ¿Para qué? Para que cumpla su voluntad de Dios. Igual que Nabucodonosor lo que hizo con ¿por qué? Porque la nación de Israel había hecho lo que quiso la nación de Israel, a pesar de que Dios le dijo, no hagas todas esas cosas pecados, y no les importó. Entonces Dios trajo a Nabucodonosor como su siervo de él, igual Satanás, igual un COVID, igual una enfermedad, igual un montón de cosas. ¿Sí entendemos? Entonces podemos nosotros ver la ira de Dios en todas esas cosas. ¿Verdad? En todas esas cosas que podemos ver la ira de Dios, en los terremotos, en todo lo que pasa en el mundo, las hambres, los fuegos, las inundaciones, todo eso es la ira de Dios. Por eso Dios dice, se revela, o sea, tú la puedes ver por todos lados. Por eso muchas veces cuando o temblores también. También eso es principio de dolores. Fíjense lo que dice Mateo, ya con esto vamos a terminar. Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24. El que lo tenga, léale. Mateo 24, 6. Y mirad de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Sí ven el asunto ahí? Hambres, terremotos en diferentes lugares. Los terremotos son casi iguales a los temblores, nomás que están muy, muy feos. Entonces los temblores es parte de la ira de Dios que mueve la tierra, y tú puedes ver que es la ira de Dios. La lluvia también, o sea, las torrenciales, la lluvia. Aquí dice, no, yo creo que no me puedo ir sin este versículo. ¿Dónde está mi celular? Vamos a Job. A Job. Vamos a Job. Mi celular, ¿quién no tiene? A ver, a Job, vamos a Job. Dámelo. A Job. Vamos a Job, a ver.
ver, es que no me acuerdo. A ver si me lo da aquí. A ver, 37:13. Job 37:13. Ah, sí, este es. A ver, Job, fíjese aquí. A ver, dejen veo el Job dice, las anchas aguas regan para hacer sobre el faz del mundo en la tierra lo que les mandé unas veces. A ver, desde acá dice, desde el 10, fíjense lo que voy a leer desde el 10, ¿ok? Acuérdense, pues estamos viendo cómo la ira de Dios se revela. Desde el 10 dice, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Fíjense, por el soplo de Dios se da el hielo, ¿ok? Entonces cuando está congelado todo, es como que si Dios sopla. Dice, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. ¿Sí ven? Y luego dice, regando, acuérdense, está hablando de las aguas. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la tiniebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. ¿O quién? ¿A quiénes? A las aguas, ¿verdad? A las aguas. Lo que Él les mande. Fíjense lo que dice, ¿eh? Unas veces, ¿qué? Por azote. ¿Sí ven? Unas veces Dios manda las aguas para azote. Job 37:13. Entonces, las aguas, cuando inundan, ¿verdad? Casas y terrenos y todo eso, dice que Dios manda las aguas unas veces para azote. ¿Ok? Para azote. Otras por causa de ¿qué? Por causa de su tierra. De su tierra, porque Él sabe que la tierra ocupa agua. Entonces, todas las plantas ocupan agua, todo ocupa agua. Entonces dice, Él envía la agua porque por causa de su tierra. O sea, los árboles ocupan tierra, estos ocupan tierra, los animales de la selva ocupan agua. Entonces, manda el agua para todos, que haya agua. Y luego otras veces, por misericordia las hará venir. ¿Quién es el que hace llover? Dios, por misericordia para las personas. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, nada de que sacamos un santito y en cuanto sacamos el santo empieza a llover. No, ¿quién dice que las manda las aguas? El Señor. Otras por su misericordia las hace venir, pero muchas veces las aguas son para azote, para castigo. ¿Sí entendemos? Y eso es también parte de la ira de Dios. Por eso dice Romanos que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Entonces se revela, podemos ver la ira de Dios en todas estas cosas. En la Biblia, cuando murió Cristo, en la tierra, en los desastres naturales, podemos ver la ira de Dios. Por eso es que cuando nosotros oíganos temblores, cuando nosotros oíganos quemazones, cuando nosotros oíganos de hecho, aquí está en la Biblia también las quemazones en Jeremías. No sé si ustedes la han mirado, ¿verdad? Cuando nosotros oíganos de todo eso, de todas las cosas que están pasando, lo primerito es, pues en nuestro corazón, ¿verdad? Decirle al Señor, a nosotros, pues, ayúdanos, ¿verdad? Aquí está. No es ese, no es ese. Entonces, ahí está otro que hace llover.
déjenme ver si lo hallaren. Si no ya con eso. Porque habla acerca de, Jeremías habla acerca de los fuegos. Nomás voy a ver si lo hallo aquí, si no, no. Pero aquí dice que no lo hallé, pero bueno, si lo busco, si lo hallo, pero no voy a ir ahí por cuestión de tiempo. 7:45, híjole. Entonces, eso es donde podemos ver nosotros la ira de Dios. ¿Sí entendemos? Por eso dice, porque la ira de Dios se revela sobre todos los hombres. ¿Y cómo? Por la Biblia, en la cruz de Cristo cuando murió y en todos los acontecimientos que pasan en el mundo. Ahí podemos ver la ira de Dios. ¿Sí entendemos? Porque la gente quiere que Dios le salve de sus problemas, pero no quiere que lo salve de sus pecados. Y Dios quiere salvar a la gente de sus pecados. Y la gente quiere que lo salve de sus problemas. Pero Dios quiere salvarle de sus pecados. O sea que la gente quiere otra cosa por otra, ¿sí entendemos? Bueno, entonces hasta ahí terminamos, me pasé 8:45, y ahí terminamos entonces. Les mandamos un saludo a los de la internet, ¿verdad? Y en estos momentos ya terminamos.